Buenos días, hermanos. ¿Sí, me escuchan bien todos? ¿No? A ver, déjenme... ¿Ahí mejora? Creo que sí, ¿verdad? Muy bien. Buenos días, hermanos. Nos da mucho gusto estar, bueno, a mi esposa y a mí estar aquí con ustedes. Como saben, el trabajo que hemos tenido en el Marqués, pues nos ha distanciado un poco, pero gracias a Dios todo ha ido muy bien. Creo que se está viciando un poquito. Y bueno, gracias a Dios, la obra que hemos estado trabajando, obviamente con la bendición de Dios, ha ido muy bien. Y pues bueno, hoy tengo la bendición de poder estar aquí nuevamente, de que podamos juntos estudiar la palabra de Dios, de enriquecer más nuestra alma, nuestros cuerpos con lo que el Señor nos da. Y pues bueno, vamos a meditar hoy también en la palabra del Señor. Vamos a empezar con una oración y te invito a que cierres tus ojos para que el Señor pueda bendecir lo que vamos a ver en esta mañana. Amado Padre, gracias te damos, Señor, por esta mañana soleada que nos das. Gracias, Señor, porque nos das ropa que vestir, nos das la capacidad de poder respirar por nosotros mismos, Señor, y porque también tenemos esta bendición de poder ser hijos tuyos, Señor, de que podamos ser de parte de tu rebaño, Señor, como lo vamos a ver y también como lo hemos visto en versículos anteriores, Padre. Y gracias, Señor, porque no solamente nos das el sustento para nuestro cuerpo físico, sino que también nos das alimento para nuestras almas, Señor. Te pedimos, Padre, que en esta mañana hables tú a nuestros corazones, Señor, que las palabras que salgan de mi boca sea la enseñanza, Señor, que tú has preparado en esta mañana para nosotros, Padre, y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, que es el que hemos estado estudiando estos últimos domingos, desde el versículo 22 hasta el versículo 42. Para tener un poquito de contexto, en los primeros versículos de este capítulo 10 del Evangelio de Juan, vimos acerca de que nuestro Señor Jesús es nuestro buen pastor, ¿verdad? Vimos que Él ahora enseña que Él es esta figura que para los judíos era una figura muy clara acerca de quién era Dios, porque también, bueno, en parte de lo que vamos a ver también el día de hoy, sabemos que los que somos los hijos de Dios, los que creemos en Jesús, somos esas mismas personas que pertenecemos al rebaño de nuestro Señor, ¿no? Entonces, si traes tu Biblia, acompáñanos a partir del versículo 22, y si no traes tu Biblia, ya sea impresa o digital, también lo tenemos en las pantallas. El versículo 22 dice: celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis para que entendamos un poquito más del contexto en el que está desarrollada este pasaje que vamos a leer. La fiesta de la dedicación, bueno, como tú sabrás, o si has estudiado la palabra, en los primeros libros de la Biblia, o sea, los primeros 5 que conocemos como el Pentateuco, en varias partes se habla acerca de las fiestas o de las celebraciones que el pueblo de Israel tenía que celebrar, porque pues así se los había instruido el Señor. Aquí se nos dice que estaban celebrando la fiesta de la dedicación. Si nosotros buscamos la fiesta de la dedicación en el Pentateuco, no la vamos a encontrar. Esto es porque la fiesta de la dedicación se remonta a siglo y medio aproximadamente antes del nacimiento del Señor Jesús. Tú seguramente habrás escuchado acerca de la revolución de los macabeos. En el año 160, 170 aproximadamente antes de Cristo, el imperio que dominaba esa parte del mundo era el imperio de los sirios. Pero hubo una revolución dentro de la cultura de los judíos liderada por algunos que se hacían llamar o que les llamaban los macabeos. Cuando ellos logran deshacerse del dominio de los sirios, ellos
vuelven a tomar el templo de Jerusalén, vuelven a tener el control de todo su territorio y vuelven a dedicar el templo de Jerusalén al Señor, a Dios. Es por ello que ellos hacían como una conmemoración de esta liberación que ellos tuvieron del imperio sirio. Y le llaman la fiesta de la dedicación. Actualmente todavía hay en la cultura judía hay algunas referencias a esta fiesta y nosotros la conocemos más bien como el Hanukkah. Seguramente es una palabra que tú has escuchado. Algunos también le llaman las fiestas de las luces, porque tienen unos candeleros donde cada día al atardecer van prendiendo una vela, y esta es la fiesta en la que se encontraban ahorita. Esta fiesta coincide aproximadamente con estas fechas, que es más o menos inicios del mes de diciembre. Y por eso mismo nos dice al final de este versículo que estaban en invierno. Luego, el versículo 23 dice: y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Nosotros todavía no entramos en invierno aquí en Querétaro, ahorita en nuestros días, pero muchos de nosotros ya venimos bien abrigados, ¿verdad? Porque en las mañanas hay viento, nos da mucho frío, ¿no? Entonces, los arqueólogos creen que el pórtico de Salomón era una sección del templo de Jerusalén que era techada y cubierta, y muy seguramente los que estudiaban la ley, los que tenían por ahí también como preparaciones filosóficas, pues como tú sabes, en la antigüedad ellos solían reunirse y solían discutir lo que ellos creían, ¿no? Eso era muy común en la cultura de los griegos. Y en este contexto de los judíos, el pórtico de Salomón servía para que muchas personas estuvieran reunidas y ahí mismo podían estar haciendo diferentes actividades. Es por eso que el Señor Jesús dice que se encontraba en el pórtico de Salomón, porque como tú sabrás, Jesús era reconocido como un rabí, como un maestro, y no era raro que él se encontrara a veces en estos ambientes. Y bueno, ya nos dio Juan un poco del contexto en el cual se empieza a desarrollar esta historia, y el versículo 24 dice: y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Pobres judíos, ¿no? Ellos tenían ahí pareciera, ¿no? En su pregunta que ellos tienen ahí como un dilema de: es que no sé si eres el Cristo o no sé si eres un profeta. Entonces dinos, Jesús, dinos por favor si tú eres el Cristo. Dice: si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Por aquí podemos intuir diferentes situaciones, ¿no? Por un lado podríamos decir: te creo tu pregunta, ¿no? Y podríamos pensar que ellos se encontraban en un dilema espiritual, un dilema de creencias, ¿no? Y no estaban seguros si el Señor Jesús era el Mesías que ellos estaban esperando. Pero ya hemos visto previamente, no solo en Juan, sino en los otros evangelios, podemos ver muchas veces las intenciones con las que los judíos se acercaban al Señor Jesús. Muchos de ellos se acercaban a Jesús porque hacía milagros, porque podía darles de comer, porque podía sanar enfermedades que nadie más podía sanar, porque podía hacer muchas cosas milagrosas, y muchos los buscaban a Jesús por esta razón. Pero había otro grupo de judíos que eran antagónicos a lo que el Señor Jesús hacía. Cuando vemos la historia de la semana pasada acerca del ciego que fue sanado, vemos cómo estos judíos, que principalmente eran los de alta sociedad, ellos repudiaban lo que el Señor Jesús hacía y siempre estaban buscando algún error para poder acusarle. Si estamos en el contexto de una celebración donde ellos recuerdan que se liberaron de los sirios y ahora tienen esta presión de los romanos, también podríamos pensar que esta pregunta que estos judíos habían hecho al Señor Jesús, pues era, dijéramos por ahí, plan con maña, ¿no? Porque imagínate, están haciendo memoria de la fiesta de la dedicación y en este momento ellos están siendo oprimidos por el imperio romano.
También podríamos pensar que si el Señor Jesús les decía, sí, sí, yo soy el Cristo, yo soy el Salvador, el Redentor, pues ellos ya iban a tener lo que ellos necesitaban para poder culpar a nuestro Señor Jesús. Pero ellos no sabían lo que nosotros sabemos, que nuestro Señor Jesús no solamente conoce lo que nosotros vemos, ¿no? Porque nos estamos viendo en este momento y podemos intuir algunas cosas, pero el Señor Jesús no intuye, sino que el Señor Jesús conoce los corazones y las intenciones. Pero bueno, aquí empieza la parte, dijéramos, lo bueno de esta historia. En el versículo 25 empieza diciendo, Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Aquí podemos ver que la pregunta es, yo creo, muy bien cuidada, ¿no? Con las palabras, porque a veces así somos, ¿no? Cuando queremos algo, cuando deseamos algo, cuidamos con mucha cautela las cosas que nosotros decimos, ¿no? Para que la persona que me está escuchando pues pueda ser como persuadida por lo que nosotros queremos. Y yo creo que estos judíos estaban haciendo precisamente eso, ¿no? Porque en la pregunta dice, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Es decir, ¿hasta cuándo? Ellos tenían, como decimos, el alma colgando de un hilo, ¿no? Pero esa era lo que ellos estaban diciendo, mas las intenciones de sus corazones no era exactamente lo que ellos estaban preguntando. Entonces, Jesús, siendo Dios, que también lo vamos a ver un poquito más adelante, Él sabe que la pregunta que ellos están formulando no representa verdaderamente las intenciones que ellos tienen en sus corazones. Y en lugar de decirle, sí, yo soy el Cristo, o en lugar de decir que no, Él, dijéramos que les da la vuelta, ¿no? Y les dice, vamos a leerlo, dice, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Y bueno, aquí Jesús no está diciendo de manera así tajante que Él es el Cristo, pero los está invitando a que reflexionen en las cosas que ellos han visto, en las cosas que ellos han oído. ¿Para qué? Para que ellos puedan sacar sus propias conclusiones, ¿verdad? ¿Qué es un testimonio? Bueno, un testimonio es la prueba, la justificación o la comprobación de la certeza o verdad de algo. Y basta con ver las cosas que el Señor Jesús había hecho para darnos cuenta de verdaderamente quién era el Señor Jesús. El Señor Jesús dice, no, ustedes, otra vez, dice, se los he dicho y ustedes no me creen, dice, pero las cosas que yo hago en nombre de mi Padre, y ahí ya les está dando como unas pistas acerca de lo que ellos tienen que entender, dice, estas cosas que yo hago son las que dan testimonio de mí. Y yo creo que, como por ahí dicen, no hay peor ciego que el que no quiere ver, pero estos judíos, estos hombres que estaban cuestionando lo que el Señor Jesús era y lo que Él hacía, como que no querían ver lo que estaban presenciando ellos mismos, ¿no? Porque el Señor Jesús, ya vimos que había sanado enfermos, ya vimos que había convertido el agua en vino, vimos que había hecho cosas que nadie, absolutamente nadie podía haber hecho. En la antigüedad podemos ver que hubo hombres de Dios, o sea, profetas, que habían hecho cosas, pues, la verdad, milagrosas, ¿no? Podemos acordarnos cuando Moisés, obviamente todo esto es intervención divina, no era algo que ellos estuvieran haciendo con sus propias capacidades, pero Dios había manifestado diferentes milagros a través de diferentes personas. Podemos ver con Moisés lo de las plagas, lo de las aguas que se dividían, podemos ver con Elías cuando, podemos ver cuando dejó de llover por mucho tiempo en la tierra, o cuando el aceite y la harina de la viuda no se acababan. Hay muchas cosas milagrosas que podemos ver en el Antiguo Testamento.
pero en todas ellas siempre vemos que ellos o alzaban las manos a Dios, al cielo, o hacían algún tipo de oración, y Dios era quien, ellos clamaban y era Dios quien hacía todas estas obras. Pero el Señor Jesús, cuando Él hacía lo que Él estaba haciendo, Él no clamaba al Dios Padre para que sucediera el milagro que estaba sucediendo. Podemos ver en el capítulo 9, cuando Jesús, cuando sana al ciego, toma polvo, toma lodo, hace lodo con su saliva, lo unta en los ojos del ciego, y él, cuando se enjuagó, fue sanado. Asimismo podemos ver diferentes milagros que el Señor Jesús hacía, y estas son las obras que precisamente habla el Señor Jesús y que dan testimonio acerca de quién era Él. Para desgracia de los judíos, de estos hombres que cuestionaban al Señor Jesús, ellos no podían negar la veracidad de las cosas que nuestro Señor había hecho. Ellos no podían negar que el ciego estaba viendo, ellos no podían negar que el pan y que los peces se habían multiplicado, pero su corazón estaba tan endurecido, su rechazo al Señor Jesús era tal que no importaba lo bueno o lo impresionante que eran las obras y los milagros que el Señor Jesús hacía. Para ellos el hecho de que el Señor Jesús dijera que era el Hijo de Dios era una blasfemia que opacaba todos los milagros y todas las cosas buenas que el Señor Jesús hizo a lo largo de su ministerio. El versículo 26 dice: pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y bueno, aquí el Señor Jesús vuelve a tocar el tema, vuelve a tocar esa figura que conocemos del buen pastor. Ya vimos que decía que el buen pastor su vida da por las ovejas, y tú conocerás muy bien, o espero que conozcas muy bien, el Salmo 23, que para los judíos pues también es un concepto muy, muy familiar. El hecho de que el Señor Jesús se proclamara como el buen pastor, para esta sociedad judía, era una imagen muy clara de que Él estaba diciendo que Él era Dios. Y es por esto que todos esos judíos que lo rechazaban, pues entraban como en enojo, en ira, ¿no? Porque no podían concebir que alguien se hiciera llamar también, que se hiciera llamar Dios. Luego Jesús en estos versículos ya empieza a poner en su sitio a cada quien, ¿no? Aquí el Señor Jesús les dice: pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. En la lectura del domingo pasado también ellos decían, Jesús les decía que ellos no necesitaban, cuando habla del ciego que fue sanado, ¿no? Aquí el Señor Jesús les vuelve a recordar que ellos, por su negligencia, que ellos por su necedad, es que no han podido ver, no han podido darse cuenta que el Señor Jesús es ese Mesías que había sido prometido para su pueblo. Pero aquí el Señor no termina de enseñarnos cosas, porque cuando habla acerca de sus ovejas, el Señor Jesús está hablando de los que verdaderamente creemos en Él. Porque aquí dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. No solamente está hablando de los 12 discípulos que lo acompañan, tampoco está hablando de las multitudes que lo buscaban por las cosas buenas que Él hacía, sino que el Señor Jesús está hablando acerca de nosotros. El Señor Jesús está enseñando que los que creemos en su obra y en su nombre somos los que verdaderamente pertenecemos a su rebaño. Para los judíos, el concepto del buen pastor era algo que ellos tenían muy arraigado para ellos mismos. Ellos, al ser el pueblo elegido de Dios, al ser tan celosos con esta idea de que ellos eran los elegidos, el hecho de que Jesús le dijera: no, tú no eres del rebaño del Señor, era una ofensa, era algo
que los hacía enojarse bastante, porque ellos creciendo en en la sociedad y en los conocimientos de la ley judía, era algo que ellos habían aprendido, pero ahora llegó un hombre que mucha gente sigue, que hace milagros y que encima les quita su lugar de ser los elegidos del Señor. Por eso podemos, dijéramos, entender por qué era el enojo que ellos tenían. Pero por desgracia, ellos no pudieron tener la sensibilidad para entender que ese hombre con el cual ellos estaban hablando era el Salvador del mundo. Ellos vieron de primera mano las cosas que el Señor Jesús enseñaba, las cosas que el Señor Jesús decía, las cosas que el Señor Jesús hacía, y viendo con sus propios ojos y escuchando con sus oídos estas maravillas que Él había hecho, eso no les sirvió de nada y aún así no pudieron tener fe. Eso lo podemos ver que incluso sucedió en uno de los apóstoles a finales del libro de Juan, en el capítulo 20, del versículo 24 al 29. Me parece que los traigo aquí. Ok. En esta lectura, para este momento, el Señor Jesús ya había sido crucificado y algunas personas ya habían visto que el Señor Jesús había resucitado. Pero el Señor Jesús fue apareciéndose y revelándose a diferentes personas en diferentes momentos. Y hubo un apóstol que, a pesar de que siguió a Jesús, de que conoció sus enseñanzas de cerca, no podía creer que el Señor Jesús había resucitado. El versículo 24 empieza diciendo: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. ¿Te imaginas eso? O sea, para nosotros, a lo mejor desde este lugar donde estamos parados o sentados, es muy fácil señalar con el dedo, ¿no? Diciendo: oye, ¿cómo es que no crees si acompañaste al Señor Jesús durante todo su ministerio, ¿no? Pero a veces así somos nosotros, porque el Señor Jesús, y bueno, nuestro Señor hace muchas cosas en nuestra vida y aún así a veces nos hace falta fe. Pero vamos a continuar leyendo lo que dice. El versículo 26 sigue: 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Es decir, ellos estaban encerrados, la puerta, dijéramos, estaba con candado y el Señor Jesús se apareció en medio de ellos. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Afortunadamente, para fortuna de Tomás, él tuvo esta oportunidad de poder creer. Desgraciadamente, él necesitó evidencia física para poder creer en el Señor Jesús. Pero el Señor Jesús nos dice a nosotros que vivimos en el 2021, nos dice: bienaventurados porque aún sin ver, creemos en nuestro Señor Jesús. Y esto fue una condenación para los judíos que estaban con él en ese momento, en la historia de Juan 10, porque ellos no negaban nunca que el Señor Jesús pudiera haber hecho los milagros que él hizo. Pero a pesar de que ellos presenciaron en varias ocasiones lo que el Señor Jesús había hecho, ellos aún así no quisieron creer en lo que el Señor les estaba diciendo. También en este versículo, en el 27 de Juan 10, hay dos cosas importantes que tenemos que aprender. Primero dice: mis ovejas oyen mi voz
y yo las conozco. Nosotros, los que somos hijos de Dios, dice que nosotros oímos su voz y al mismo tiempo Él nos conoce. Cuando hay en los versículos anteriores dice que las ovejas no siguen la voz de quien no es su pastor, al contrario, dice que huyen de esas personas, ¿no? Entonces, aquí es un momento para que nosotros podamos reflexionar. ¿Cómo es que nosotros oímos la voz de Dios? A lo mejor nosotros no vamos a escuchar tal cual el sonido de nuestro Señor, pero nosotros no tenemos que ser como los judíos, que tenemos que decir, quiero que suceda esto para que yo crea, sino que el Señor Jesús nos invita a que nosotros analicemos la evidencia, ¿sí? No es un paso, como a veces dicen, un salto de fe, donde así con los ojos cerrados tienes que dar un paso y dejarte caer en el precipicio, sino que si nosotros estudiamos, si nosotros analizamos, si nosotros razonamos la evidencia que está a nuestras manos, podemos darnos cuenta que esta evidencia solamente va a reforzar lo que el Señor Jesús ya ha dicho, de que Él es Dios y de que Él había venido al mundo para poder librarnos de nuestros pecados. ¿Cómo podemos saber qué es lo que Dios quiere para nosotros? Escuchando su voz. Y si nosotros somos capaces de escuchar su voz cuando oramos, cuando leemos su palabra, cuando estamos reflexionando acerca y meditando en lo que el Señor Jesús nos enseña, nosotros vamos a poder escuchar su voz y así es también como nosotros vamos a poder ser parte de su rebaño. Y segundo dice, el versículo 27 que vimos, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, y luego dice, y me siguen. Nosotros demostramos en nuestro día a día que somos seguidores del Señor Jesús, no solamente cuando estamos con la gente que no es creyente, sino con nuestra familia, con nuestros hermanos, incluso cuando estamos solos y nadie nos está viendo. ¿Cómo nosotros demostramos que somos seguidores del Señor Jesús? Esta es una responsabilidad que nosotros como creyentes tenemos, que tenemos que seguirle al Señor Jesús, pero no solamente seguirle a escondidas o seguirle un día a la semana, ¿no? Sino que nosotros, desde que despertamos hasta que nos volvemos a dormir, tenemos que estar siempre conscientes de que nosotros somos seguidores del Señor Jesús, de que, como en otra parte de la Biblia se nos dice que somos sal de la tierra, que somos luz en estas tinieblas, y tenemos que ser cuidadosos, porque si tú eres creyente, si las demás personas que te rodean saben que tú eres cristiano, a lo mejor tú eres esa luz que va a iluminar el camino de esas personas, no porque nosotros seamos buenos o porque sea un mérito que nosotros podamos tener, sino porque nosotros llevamos el nombre de nuestro Señor Jesús. Si decimos que somos cristianos, es porque somos de Cristo, ¿no? Y con nuestros actos tenemos que demostrar a quién le pertenecemos, ¿no? Porque, ¿qué pasaría si yo, en lugar de traer esta camisa, trajera una playera? Bueno, yo le voy al Cruz Azul, ¿no? Entonces, si trajera mi playera yo del Cruz Azul, tú sabrías que yo le voy al Cruz Azul, ¿no? Entonces, ¿qué playera tienes puesta tú? ¿Tienes puesta la playera de tus gustos? ¿Tienes puesta la playera de tus enojos, de tus vicios, de tus pecados? ¿O tienes la playera de que eres del Señor Jesús? ¿Sí me explico con esta figura? Son dos cosas que el Señor Jesús nos enseña en este versículo. Primero, que tenemos que aprender a oír su voz. Y segundo, que si somos cristianos y si nosotros le seguimos, tenemos que demostrar lo que somos. Luego el versículo 28 dice, y yo les doy vida eterna, se está refiriendo a los que somos parte de su rebaño, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos.
No les está contestando a los judíos así tal cual lo que ellos estaban preguntando, pero si meditamos las palabras que el Señor Jesús decía, ellos pudieron entender que lo que el Señor Jesús estaba diciendo que Él era. Aquí primero encontramos una promesa para nosotros y nos dice: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Cuando nosotros, no sé si a alguien le guste jugar básquetbol, yo solía hace un buen tiempo jugar básquetbol, pero una de las reglas es que no puedes tomar el balón con tus manos, con las dos manos, y avanzar. Tienes siempre que estar botando el balón, ¿sí? Si yo tomo el balón y empiezo a caminar, eso es un foul y pues no es válido, ¿sí? Aquí el chiste del básquetbol es que si alguien está botando el balón, el otro tiene que tratar de quitarle el balón, ¿no? Es como parte de los fundamentos, dijéramos, del básquetbol. Pero tomando también esta figura, siempre el jugador que tiene el balón tiene este peligro latente de que alguien más le arrebate, le quite el balón, ¿no? Pero con nuestro Señor Jesús no existe esta regla, dijéramos, porque en este versículo dice: ni nadie las arrebatará de mi mano. A veces para nosotros que somos cristianos y que entendemos que en este mundo estamos de paso, podemos ver que hay momentos en nuestra vida en las que pareciera que estamos solos, que nadie nos ayuda, que nos sentimos desamparados, pero esta es la promesa que nosotros encontramos en este pasaje. Primero, que el Señor nos da vida eterna, y eso creo que como cristianos es algo que ya tenemos grabado, o que deberíamos tener grabado en nuestra mente. Pero también tenemos que entender esto, que nadie nos puede arrebatar de la mano de nuestro Señor. Más adelante en el Nuevo Testamento también encontramos que dice que ni lo alto, ni lo profundo, ni nada de lo creado, ni nada de lo que existe, dijéramos, en el universo o en nuestro espacio, nos puede arrebatar del amor del Señor. Pero el hecho de que nosotros nos encontramos en las manos de nuestro Señor no significa que tengamos así que ya confiarnos, ¿no? No porque alguien nos vaya a quitar o a arrebatar de las manos del Señor, pero volvemos a lo mismo que estábamos viendo hace un momento. Es nuestra responsabilidad como hijos de Dios que nosotros demostremos para los demás con nuestras acciones a quién pertenecemos. Cuando el Señor Jesús terminó de decir estas palabras, el Señor Jesús, cuando les contestó a ellos, los invitó al análisis, a la reflexión de los hechos, ¿no? Porque Él les dijo: las obras que yo hago dan testimonio de quién soy yo, les dijo, ¿no? Y también termina diciendo en ese versículo: yo y el Padre uno somos. Cuando los judíos entendieron esto que el Señor Jesús les estaba diciendo, imagínate, ellos eran judíos que habían sido educados en la ley que ellos tienen y eran parte de la alta sociedad de los judíos. Eran fariseos, eran escribas, eran saduceos, y todos ellos tenían el estatus más alto que pudieran tener dentro de la sociedad judía. Imagínate, si ellos decían que eran el pueblo elegido de Dios y ellos estaban todavía por encima de los demás, pues no eran personas muy humildes, ¿sí? Entonces, cuando escucharon cómo terminó de hablar el Señor Jesús, ellos se encendieron en enojo, en furia, y bueno, vamos a seguir leyendo. El versículo 31 de Juan 10 dice: entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Ellos entendieron muy bien
lo que ellos estaban buscando. Yo creo que ellos habían buscado al Señor Jesús para acusarle, porque pues recordemos que eran antagónicos estos judíos y el Señor Jesús. Pero cuando el Señor Jesús les suelta la verdad, ellos, dijéramos que les tocó una fibra muy sensible a ellos, al grado de que tomaron piedras porque iban a matar a Jesús en ese mismo momento. Jesús, con mucha serenidad, les pregunta en el versículo 32, ¿por cuál de las obras que yo he hecho me van a matar? Como siguiéndoles, marcando lo que él ya había estado diciendo desde unos versículos antes, de que sus obras dan testimonio de él. Pero ellos, al no poder negar lo que el Señor Jesús había hecho con sus milagros, le dicen, no, por lo que has hecho no te vamos a matar, por tus milagros no es que te vamos a matar, sino por tu blasfemia, dice, porque tú, siendo hombre, te haces Dios, te crees que eres igual a Dios, le están diciendo, ¿sí? Los judíos de esta categoría en algún momento son descritos como hipócritas, porque dice la Biblia que a veces buscaban los lugares más concurridos y se paraban en medio y se ponían así a orar y a rezar, bueno, a hacer plegarias, a Dios. Ellos tenían un disfraz de misericordia, un disfraz de religión, pero esos mismos hombres que se paraban en lugares públicos así para parecer o aparentar piedad, son los mismos hombres que sin pensarlo tomaron piedras para matar al Señor Jesús. Se quitaron ese disfraz que ellos aparentaban de misericordia y salió la verdadera naturaleza que ellos tenían adentro, que era ira, que era enojo, que era una reacción sin pensar. ¿Por qué sin pensar? Porque ellos no se esperaron a que hubiera un juicio al Señor Jesús por decir que Él era Dios, sino que sin esperarse al veredicto del Sanedrín, que era como una especie de juzgado, ellos iban a hacer justicia por su propia mano. Pero aquí podemos admirar la respuesta del Señor Jesús, porque Él no vemos que se haya exaltado, que se haya espantado, que se haya puesto así como, dijéramos, al tú por tú con los judíos, sino que con la calma que lo caracteriza, es que les hace esta pregunta de por qué lo iban a matar. Permítame. Entonces, el Señor Jesús les vuelve a contestar en el versículo 34, y les dice, Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Como estos judíos eran gente educada, Jesús, al ser, pues también haber sido educado en la ley, pues empieza a hablar en un idioma o en una jerga, dijéramos, que todos en este momento pudieran entender. Aquí habla acerca de unos dioses, ¿no? Y tú me dirás, ¿cómo que hubo dioses en el pueblo de Israel? Pues no precisamente, pero antes de que Israel fuera establecido como un reinado, cuando empezó con el rey Saúl, hubo diferentes personas que, dijéramos, gobernaron la nación de Israel, que les llamamos jueces, ¿sí? En el Salmo 86, yo no lo traigo aquí, pero lo puedes leer en tu casa. En el Salmo 86, a estas personas se les llaman dioses. Algunos argumentan que es porque ellos
dijéramos que hacían la justicia en el pueblo de Israel. Pero en este mismo Salmo 86 podemos entender que se les reprende porque a pesar de tener esta autoridad de poder juzgar en el pueblo de Israel, a veces no hacían la verdadera justicia, sino que tenían como que ahí sus preferencias o que no eran precisamente justos, y por esto es que se les reprendía. Entonces, esto es lo que les está diciendo el Señor Jesús. Si aquellos jueces que sabemos que tenían sus fallas en esto y esto, si a ellos les llamaron dioses, ¿por qué para mí dice que soy al que el Padre santificó y envió al mundo? Dice, ¿por qué se enojan de que yo diga que soy el Hijo de Dios? Luego dice, si no hago las obras de Dios, dice, no me crean. Es decir, si los milagros que yo he hecho, ustedes pueden demostrar que no son de parte del Dios Padre, pues no me crean en que yo soy el Hijo de Dios. Dice, mas si las hago, aunque ustedes no me crean, crean en esas obras, porque esas obras sí provienen del Padre. Luego dice, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Nuevamente podemos ver que en este pasaje repetidas veces se nos enseña que cuando nosotros decimos que creemos en el Señor Jesús, tenemos que entender por qué creemos, ¿sí? Tenemos que entender que nuestra fe no es solamente una fe que tiene así los ojos cerrados y que cree sin razonar las cosas, sino que tenemos que aprender que las cosas que nosotros creemos tienen un fundamento y que nuestra fe no es solamente como otras religiones donde hay dogmas y donde estos dogmas exigen que sean, pues sí, pasos que son como de fe, de confianza, sino que la fe que nosotros tenemos en el Señor Jesús tiene sus fundamentos y no es solamente una fe que sea creer solamente por creer. El versículo 39 dice, procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Por un momento, los judíos prestaron atención a lo que el Señor Jesús estaba diciendo, porque desde versículos antes podemos ver que ellos ya estaban puestos para poder aprender y matar al Señor Jesús. Las palabras del Señor Jesús, dijéramos, apaciguó un poco el ardor de la situación, pero el endurecimiento y la ceguera de estos hombres fue más que, no importa todo lo que el Señor Jesús había hecho y lo que les había dicho en ese momento, sino que fue más sus ganas y su ceguera, que al grado de que tantito se apaciguaron las cosas y por aquí otra vez quisieron atrapar o encarcelar al Señor Jesús. Pero el Señor Jesús, al ver que ellos seguían con este arraigo en lo que ellos creían, dice que se escapó de sus manos. Y los últimos 3 versículos dicen, y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de refiriéndose al Señor Jesús, era verdad, y muchos creyeron en él ahí. Para terminar, hay 2 cosas importantes que podemos ver en estos últimos 3 versículos. Primero, el Señor Jesús salió de la ciudad a donde Juan solía bautizar, Juan el Bautista. Y los que en verdad creían en el Señor Jesús tuvieron que dejar la ciudad para poder encontrar al Señor Jesús. Nosotros como humanos tenemos la necesidad de satisfacer el vacío que tenemos en nuestra alma, pero este vacío no lo vamos a llenar con las cosas que encontramos en el mundo,
no la vamos a llenar con trabajo, con dinero, con familia, con gente, con absolutamente nada más que con el Señor Jesús. Entonces, tenemos que salir de este mundo para poder encontrar al Señor Jesús. Así como estas personas, dice que lo encontraron allí y que creyeron en Él. Ellos no necesitaron todo este discurso y discusión que tuvo el Señor Jesús con los judíos. Ellos ya lo estaban buscando y al encontrarlo fue que pudieron creer en el Señor Jesús. Y el versículo 41 de este capítulo dice: y muchos venían a él y decían: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo. Juan no hizo ningún milagro, en pocas palabras. Pero todo lo que Juan dijo de era verdad. Cuando a Juan le cuestionaron que quién era él dijo: yo soy solamente una voz que clama en el desierto, ¿sí? Haciendo referencia a una profecía. Y Juan nunca quiso los reflectores para él. Él siempre les enseñó a los que le seguían que iba a venir un hombre, y ese hombre era el Señor Jesús, que era el Mesías, que había sido prometido desde muchísimo tiempo antes. Pero aquí lo bonito de la historia de Juan es que aquellos hombres que en algún momento escucharon lo que Juan decía, cuando vieron a Jesús, dijeron: lo que Juan decía de este hombre era verdad, ¿sí? Y gracias, obviamente todo esto fue diseño del plan de Dios, pero gracias también a lo que Juan hizo en el nombre del Señor, pues también dice que muchos creyeron en el Señor Jesús. Y esta es la última reflexión que tenemos de este pasaje. Qué bueno sería que si alguien a quien tú le has hablado, alguien por quien tú has orado, alguien que conoce al Señor porque tú hiciste esta tarea que nos toca como creyentes, y si esta persona llega ante Dios y dice: Pedrito tenía razón, dice, Dios es maravilloso. Ojalá sea algo que nosotros podamos hacer, no para decir que nosotros somos buenos, o no para decir que nosotros trajimos y salvamos a alguien, sino porque es precisamente el propósito que Dios tiene para nosotros como sus hijos, que podamos hablar la verdad a aquellos que aún se encuentran hundidos en tinieblas, en mentiras. ¿Somos verdaderamente hijos de Dios que cumplen con sus actividades? ¿O somos hijos de Dios que pues ya tienen la salvación y ya nada más se cruzan de brazos esperando la venida del Señor? Es algo que me gustaría que con lo que terminemos esta reflexión, en que si somos parte del redil de nuestro Señor, de parte de su rebaño, nosotros pues también tenemos cosas que hacer, no es solamente de sentarnos y esperar a que todo suceda, sino que nosotros tenemos que salir de aquí, tenemos que meternos en el mundo, pero no para ser parte del mundo, sino para que nosotros podamos ser esa sal y esa luz que nuestra sociedad tanto necesita. ¿Okay? Vamos a orar. Amado Padre, gracias te damos, Señor, por esta mañana, porque a pesar de que esta historia sucedió hace muchísimos años, sigue siendo útil para nuestras vidas, Señor, y eso sabemos que pues es por tu misericordia, Padre. Gracias, Señor, por esta bendición de poder ser parte, Señor, de tus hijos, de tus ovejas, Padre, y te pedimos, Señor, que lo que hemos aprendido de esta lectura pueda ser algo que aprendamos y sepamos llevar, Señor, a la práctica. Padre, te pedimos que bendigas esta palabra, Señor, y que estas enseñanzas que nos has traído en esta mañana podamos, Señor, guardarlas en nuestro corazón para que sepamos, Padre, cómo utilizarlas y cómo hacerlas en el momento en que sea necesario, Señor. Te lo pedimos en nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, Sí, de la misma forma, hermanos, la manera de adorar y seguir
glorificando al Señor es a través de las ofrendas. Voy a leer un versículo. Es Primera de Crónicas 16, 29 dice: dar al Señor la honra debido a su nombre, traer ofrenda y venir delante de Él, postraos delante del Señor en la hermosura de la santidad. Vamos a orar por las ofrendas. Señor, te damos gracias por tu bondad, Señor, por tu misericordia, que cada día son nuevas, Señor. Delante de ti, Señor, sabemos que somos rechazados, Padre, pero es tu gracia el que nos trae aquí, Padre. Te pedimos, Señor, que bendigas a cada hermano, a cada hermana, y recibas también cada ofrenda, Señor. Que tú provistes cada día, nunca nos faltó el alimento, ropa o calzado, Señor, con el simple hecho de haber respirado un día más. Te agradecemos, Señor, y recibe cada ofrenda, Señor mío, en el nombre de Jesús. Amén. En lo que pasen nuestros hermanos, vamos a seguir dándole a los anuncios. Buenos días, hermanos. En lo que pasen, pues, recordándole las actividades que hay en la semana. Los martes tenemos reunión de damas a las 10 de la mañana con nuestra hermana Ofe. Los miércoles el estudio, que es a las 9 de la noche, por el pastor Miguel. Los jueves y sábados seguimos en la cadena de oración. Les animo a que se anoten. Hay varios hermanos que pues están involucrados en estos y animo a los que no han participado, pues que se animen a participar en esta cadena y se pueden anotar con nuestra hermana Eli Salinas. Los sábados tenemos reunión de adolescentes, de niños y de damas a las 10 de la mañana. A las 12:30 tenemos clase de música. Y le doy paso a nuestra hermana Ofe, tiene otros anuncios. Gracias. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? ¿Bien? Les doy el saludo de parte de mi esposo, que lo invitaron a compartir en otra iglesia. ¿Sí? Para el grupo de jóvenes más 18, tuvimos algunos inconvenientes y desgraciadamente no tuvimos las actividades, pero este próximo sábado 11 de diciembre, es decir, de aquí a casi 2 semanas, vamos a tener una actividad especial que va a ser como para cerrar el año. Entonces, para que lo tomen en cuenta, no he visto a todos, pero ahí los invitamos a los jóvenes de entre 18 y 24 años para el sábado 11 de diciembre, ¿va? Gracias, Ever. Les comentaba, mi esposo fue invitado a compartir en otra iglesia, por eso él no está aquí esta mañana, pero les manda muchos saludos y ahí está preguntándome, ¿cómo va todo? ¿Cómo va todo? Así que reciban su cariño. ¿Cómo se la pasaron ayer los que fueron a los eventos que tuvimos el día de ayer? A ver, de mujeres, levanten su mano. ¿Bien? Sí, qué bueno, gracias a Dios. Chicos, ¿cómo se la pasaron? Bien, eso. Pues yo oí que echaron patadas, que comieron un montón, se la pasaron muy bien, gracias a Dios. Muchas gracias a todos los que apoyaron en las distintas cosas, en su trabajo, su transporte, en todo. Muchas gracias a todos, de verdad. Fue un hermoso tiempo, pues, de ser alimentados. Estaba una hermana llore y yo le decía, ay, es que 2 años sin verlas. Y fue un tiempo hermoso que pudimos allí compartir, vernos y comer y jugar y escuchar también palabra de Dios. Así que bueno, muchas gracias a todos. Les animo, como decían, a la cadena de oración, y para este próximo mes necesitamos alguien que nos apoye llevando a cabo la cadena de oración. Si tú te interesas, te acercas ahí conmigo. Todavía esta semana nuestra Eli va a estar, pero ya para lo del resto del mes, pues alguien más, ahí hay una oportunidad. ¿Qué creen?
También tenemos fiesta todo el mes de diciembre. ¿Les gusta la fiesta? Sí. Por ahí les están repartiendo un folleto donde vamos a tener todas las actividades del mes de diciembre. Recuperemos la esperanza. Vamos a estar de fiesta todo el mes y queremos llevar a Cristo a todos. Queremos compartir del amor de Dios y queremos invitarlos a que vengan a este lugar para que vean y escuchen el mensaje del Señor. Miren, cada día, cada domingo del mes de diciembre vamos a estar celebrando la Navidad. Y estas actividades básicamente tienen 3 propósitos. El primero es celebrar a Cristo, agradecerle al Señor porque vino y se hizo hombre para que nosotros pudiéramos ser reconciliados con el Padre. Ese es el primer propósito. El segundo es que sean oportunidades para invitar a no creyentes, llevarlos a Cristo, que conozcan al Señor. Son oportunidades. Y la tercera es pues que haya comunión entre la iglesia, que podamos retomar eso que con la pandemia se ha enfriado un poco. Entonces vamos a generar oportunidades pues para que nos veamos con un poquito más de tiempo de convivencia. Así que ahora sí les paso a explicar lo que vamos a estar haciendo cada domingo del mes de diciembre. Para el domingo 5 de diciembre vamos a tener nuestro día de asadores. No que va a haber muchos asadores, sino que vamos a asar elotes. Vamos a tener, ese día al final de la reunión va a haber ahí un asador y vamos a estar asando elotes para generar convivencia. También vamos a tener ponche y vamos a tener rifa de libros ilustrados, Biblias, allí para que puedas leerle a tus hijos, porque tenemos que dejar un legado a nuestros hijos. Si tú no les enseñas la palabra de Dios, ¿quién lo va a hacer? Dios te ha dado ese privilegio. Y vamos a tener, por supuesto, la prédica, ¿no? La reflexión bíblica. Así que eso vamos a tener ese día, el 5 de diciembre. Y el 12 de diciembre vamos a tener nuestra presentación del club de música que tenemos los sábados. Así que ese día vamos a tener villancicos por los niños del club de música. Vamos a tener una manualidad en familia también. Y por supuesto la prédica y ponche de frutas, va a haber bocadillos y vamos a tener una rifa de bufandas y gorros navideños. ¿Qué tal, Eso, vamos a andar pero bien navideños. Y el 19 de diciembre va a ser día de globos. El 12 de diciembre es día de adornos y el 19 es día de globos. Ese día vamos a tener igual villancicos, los adolescentes van a hacer un teatro de sombras, aquí sus chicos van a presentarnos algo, reflexión bíblica y también vamos a tener un ponche de frutas. ¿Les gusta? Aquí creo que vamos a hacer atole porque va a haber tamales. Ajá. Entonces, no, está bien. Ponche de frutas, tamales y bolos y globos. Vamos a darles ahí a los niños un globo para que celebren la Navidad. Ese día, el día de los tamales, va a haber atole. Y el domingo 26 de diciembre igual vamos a tener villancicos. Todo el mes vamos a estar cantando villancicos y vamos a tener cartas de bendición. Es una actividad muy hermosa que ahí la vamos a practicar. Y ponche de frutas, bocadillos y rifa de regalos. Como ven, hay mucha fiesta y hay mucha bendición también. ¿Por qué? Porque todo esto lo vamos a hacer entre todos. Hay la oportunidad de servir y para esto hemos puesto un matrimonio encargado de cada día. Por ejemplo, para el próximo fin de semana, el próximo domingo, va a estar Laurita con Lalo.
Y si tú quieres apoyar en algo de cualquier actividad de las que están acá, ya sea con ponche, ya sea con manualidad, ya sea con los elotes, con bocadillos, con lo que tú quieras, puedes acercarte con ella, o también con Raquelita, también con Lulú y también con Ángela. Ellas y sus esposos van a estar organizando esto, y la idea es que, digamos, haya un equipo de todos nosotros apoyándoles ahí. Quizá a lo mejor se te complica apoyar económicamente, pero con tu servicio lo puedes hacer también. Y a lo mejor las ofrendas pues allí van a estar para apoyar también, pero si en tu corazón está apoyar, adelante. Eso ya finalmente lo estamos haciendo para el Señor, pues para llevar a otros a Cristo. Así que nuestro desafío entonces es estar orando por estas actividades, ser parte de estas actividades, y también les animo a que estemos ofrendando generosamente para que pueda suplir pues todo lo que aquí se va a estar haciendo.